Vamos a ver un poco lo que son los exámenes que mandaron ayer. Hay algunos que son examen final, así que solamente vamos a poder ver la primera parte hasta la parte de energía, ¿sí? Antes de empezar, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna duda de los que ya vimos? Empecemos con los exámenes, entonces. En este, por ejemplo, dice bueno, este es un examen final, casi todo es de la segunda parte, así que directamente vamos a ver el siguiente, ¿sí? Lo único que pueden ver acá es trabajo y energía, trabajo de una fuerza variable. Deduzca el teorema del trabajo y la energía para este tipo de fuerza. Cuando nosotros tenemos un gráfico, por ejemplo, uno de fuerza en función de tiempo, ¿sí? La fuerza puede ser variable. Vamos a poner fuerza en función de espacio. Entonces, nosotros siempre habíamos trabajado esto, es decir, lo que es trabajo, que es igual a la fuerza por la variación del espacio. Ahora, si la fuerza es una función, en este caso, el trabajo, digamos que va a ser igual a la fuerza, que es una fuerza variable, donde esa fuerza va a depender de qué posición esté, y a su vez se va a multiplicar por la variación del espacio recorrido, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esa expresión. La fuerza viene dada por la curva. Y a su vez tenemos una posición inicial y una posición final. Entonces, lo que hay que calcular es el trabajo para esa fuerza variable, ¿sí? Si hablamos nosotros de variaciones muy pequeñas, es decir, cuando nosotros hacemos o calculamos el límite para el delta de x, que viene a ser la variación de la posición tendiendo a 0, nosotros vamos a obtener una función de fuerza f de x por la variación delta x. ¿Sí? Esto no es otra cosa que un diferencial de trabajo. ¿Sí? Eso quiere decir que un trabajo mínimo para una posición o un cambio de posición mínima no es otra cosa que la función que define la fuerza por el diferencial de x, que viene dado de esta parte, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando nosotros hacemos que la posición final tienda hacia la posición inicial, haciendo que la diferencia sea mínima. El trabajo, recordemos que siempre es el área por debajo de la curva. ¿Bien? Ahora,
Si en vez de querer obtener yo un diferencial de trabajo, quiero obtener el trabajo, para calcular el área debajo de la curva que define la fuerza, podemos hacerlo a partir de integrales. ¿Esto se lo explicaron con integrales? ¿O no? No nos explicaron con integrales, pero sí nos dijeron que se puede obtener con eso. Bien. Ya van a ver un poco más adelante en el análisis que esto, la integral, no es otra cosa que el área es definida por debajo de una curva, ¿sí? Entonces tenemos la integral de un diferencial de W que va a ser igual a la integral de la función f de x por el diferencial de x. Por ahora, la primera integral, cuando yo integro solamente un diferencial, me da el trabajo. Y el trabajo va a ser igual a la integral de la función que define la fuerza en función de la posición por el diferencial de posición. Y esa es la expresión para el trabajo de una fuerza variable. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Claro, es solamente esto es una demostración simple de lo que es el trabajo para una fuerza variable, ¿sí? Si ustedes les preguntan cómo se calcula el trabajo de una fuerza variable, nosotros ahí lo que vamos a tener que evaluar es que tenemos una fuerza que es una función de la posición, que es lo que me da la fuerza, y a su vez tenemos una variación que es el delta x. Si hacemos que ese delta x tienda a 0, se va a convertir en un diferencial de x. Y a su vez, lo que vamos a hacer es que el trabajo deje de ser un trabajo total, sino un diferencial del trabajo, ¿sí? Eso porque lo que vamos a hacer es dividir un área grande en pequeñas secciones instantáneas, ¿sí? Entonces, al tomarlo de esa forma, yo puedo decir que la variación del trabajo viene dado por la fuerza, por el diferencial que viene a ser la variación de la posición. Siempre hablamos de diferenciales cuando hablamos de variaciones muy pequeñas, ¿sí? Variaciones que tienden prácticamente a cero. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo aplicar miembro a miembro integrales. Integro de este lado, la integral del diferencial del trabajo es directamente el trabajo. Y del otro lado dejo expresado directamente como integral. Esta integral tiene siempre límites, ¿sí? Acá lo que podemos poner es la integral entre la posición inicial y la posición final de la función que define la fuerza por el diferencial de la posición. ¿Se entendió? Ahora, la otra pregunta dice, deduzca el teorema del trabajo y la energía para este tipo de fuerza. ¿Se acuerdan qué dice el teorema del trabajo y la energía? Sí, la variación de energía cinética. Muy bien. Sí. Entonces, lo que estamos buscando, bueno, acá está lo que vimos recién. El trabajo es la integral de la función que define la fuerza por el diferencial de la posición.
¿sí? A ver, vamos a hacer bien acá. Por ejemplo, acá ustedes les dieron una curva, ¿sí? Con variaciones de posición. Directamente analizamos. Teníamos nosotros que el trabajo realizado o el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. ¿Sí? Siempre es igual a eso. Entonces, si se realiza un trabajo positivo, la variación de energía cinética también va a ser positiva. Es decir, que la energía cinética final va a ser mayor que la energía cinética inicial. ¿Sí? Ahora, en este caso, nosotros estamos trabajando con una fuerza variable. Por lo tanto, vamos a tener que en vez de trabajo, vamos a tener directamente que la variación de la energía cinética va a ser igual a la integral definida entre un punto inicial y un punto final de esa fuerza variable en función de x o en función de t por el diferencial de la posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es más que nada un reemplazo simple de cómo vamos a ir trabajando. ¿Sí? Solamente estamos equiparando lo que viene a ser el trabajo que ya encontramos, que es el trabajo de una fuerza variable, y eso lo estamos igualando a lo que viene a ser la variación de energía cinética. ¿Sí? ¿Les queda alguna duda de esto? Bien. A ver, sigamos con... Bien, los otros puntos no se pueden resolver porque son puntos que van a ver recién ahora en la segunda parte. ¿Sí? Vamos ahora a este. Acá nos dice, por ejemplo, deduzca a partir de las ecuaciones generales de la cinemática las expresiones de un tiro vertical y una caída libre. Vamos a hacer distinciones. Primero, las ecuaciones generales de la cinemática son, por ejemplo, que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo. Otra ecuación es que la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Qué otro tipo de ecuación también tenemos? De la velocidad. Bien, ¿qué dice la velocidad? La velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final, Al cuadrado. bien, ese es otro. Velocidad Esa final es la otra. al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado
más 2 por la aceleración por el espacio. La otra que decís que velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo sale de esta, no es otra cosa que un despeje. ¿Ves? Porque si acá yo el tiempo lo paso hacia el otro lado, queda aceleración por tiempo, esta que está restando puede pasar sumando. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos a trabajar ahora. Trabajemos con estas tres ecuaciones primero. Primero para un tiro vertical. En un tiro vertical vamos a distinguir distintas cosas. Primero, la aceleración es igual a ¿qué? A la aceleración de la gravedad. Bien, a la gravedad, ¿sí? Pero una gravedad negativa, una gravedad hacia abajo porque se opone al movimiento, ¿sí? Bien. La velocidad final ¿a qué es igual? Cero. Muy bien. Para un tiro vertical, la velocidad final es igual a 0 en su altura máxima. ¿Sí? ¿Hay alguna otra medida que sea conocida? Entonces, trabajando con esto, nosotros vamos a ver la velocidad inicial siempre va a existir porque si no tenemos una velocidad inicial no vamos a poder tener un tiro vertical. En estos casos, cuando el tiro es vertical, por lo general, la altura inicial la podemos considerar como 0, ¿sí? Que es la posición de la que parte el objeto. Entonces, adaptando esta ecuación, nos va a quedar que la altura final, o el I final, como lo quieramos llamar, va a tener una altura inicial que es 0, va a ser directamente la velocidad inicial en I por el tiempo, y como la gravedad es negativa, nos va a quedar menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, si analizamos ahora esta ecuación y hacemos lo mismo, vamos a ver, por ejemplo, que para una altura máxima, la velocidad final es 0. Entonces 0 va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado. Y como dijimos recién, la gravedad es negativa. Menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. Entonces de acá lo que nos permite calcular es el valor de esa altura máxima. Podemos pasar este término negativo hacia el otro lado. Nos queda 2g por la altura máxima, que es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado. Por último, la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, podemos analizar lo que es el tiempo de subida. ¿Sí? Vamos a tomar como referencia esto. Entonces, la aceleración, que va a ser en este caso la gravedad, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo. Acá la gravedad, recordemos que es una gravedad negativa. En este caso, si estamos hablando de un tiempo de subida, esto va a ser el tiempo, pero cuando h sea máximo, o sea, en altura máxima. Entonces, esto va a quedarme directamente en 0. Me va a quedar menos la gravedad por el tiempo
igual a menos la velocidad inicial. Por lo tanto, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial dividido en la gravedad. ¿Sí? Esto es el tiempo de subida hasta la altura máxima. ¿Cuánto tarda en subir? ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna ecuación que nos falte de tiro vertical? Creo que con eso ya cumplimos todas las ecuaciones. Vamos a ver ahora lo que es caída libre. En caída libre vamos también a tener la misma aceleración. La aceleración sigue siendo la gravedad negativa. ¿Sí? En este caso lo podríamos considerar incluso positiva porque está a favor del movimiento. No como en el caso anterior, que lo que hacía era frenar, sino que acá lo que hace es acelerarlo. Si consideramos la gravedad positiva. La diferencia que hay con el movimiento anterior es que acá la altura final es igual a 0 y la altura inicial es distinta de 0. ¿Sí? Estamos en una caída libre. Por otro lado, acá la velocidad inicial al hacer una caída libre es la que va a ser igual a 0. Entonces, ambos movimientos son prácticamente lo mismo, solamente que van a ir cambiando los valores. ¿Ven? Entonces, analizando esta ecuación, nosotros vamos a tener para la posición que la posición final en la altura máxima, perdón, en el tiempo de caída, va a ser 0 igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, en esta parte, velocidad inicial, esto no tiene. Puede tener una altura inicial, pero lo que va a pasar es que si consideramos con gravedad negativa, la gravedad va a ir haciendo que se reduzca la altura hasta que en un punto final se haga igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a considerar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Por qué la gravedad es negativa? Eso más que nada es por convención de signo. ¿Sí? Recordemos que nosotros podemos considerar positivo o negativo según su sentido. La gravedad siempre tiene un sentido hacia abajo. ¿Sí? Eso hace, como tiene un sentido siempre hacia abajo, hace que para el movimiento de un tiro vertical desacelere el cuerpo. Y cuando tenemos una caída libre lo acelera pero hacia abajo. ¿Sí? Es decir, cuando un cuerpo cae libremente lo podemos acelerar pero hacia abajo. Si yo considero negativo hacia abajo, por más de que la aceleración sea negativa, ¿sí? Esta velocidad que va a tener como velocidad final cuando el cuerpo termina de caer, también va a ser negativa. ¿Se entiende? O sea, lo único que nosotros estamos haciendo es mantener la misma convención de signo que habíamos colocado en la primera parte, donde dijimos que la aceleración es negativa. Claro, ahora estás tomando el sistema de referencia abajo, digo. Claro. Mm. Bien. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro es que acá parte de una altura y llega hasta una altura 0. Acá en cambio parte de una altura 0 y llega hasta una altura máxima.
Entonces, como no tiene velocidad inicial porque es una caída libre, directamente la altura inicial, que es la altura desde donde está cayendo, va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, se va a hacer 0 cuando el tiempo sea el máximo, ¿sí? Es decir, esto cuando toca el suelo. Ahora, si esto es cuando toca el suelo, nosotros podemos decir que la altura inicial es igual a un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Podemos despejar entonces, por ejemplo, el tiempo. Entonces nos va a quedar que el tiempo es igual a la raíz cuadrada, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 2 por la altura inicial, dividido en la gravedad. Esto es el tiempo de caída, hasta que llega al suelo, ¿sí? Ahora, de esta forma ya determinamos el tiempo de caída. Si nosotros queremos escribir una ecuación genérica para cualquier altura, para un h final, eso va a ser el h inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Faltaría alguna ecuación aquí? Podemos trabajar, por ejemplo, con la ecuación de aceleración. La gravedad va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo. Estamos hablando de una gravedad negativa. Entonces, acá la velocidad inicial, como esto es caída libre, esto va a ser igual a 0. Y podemos despejar una velocidad final. Esa velocidad final de caída va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Y eso es, este negativo, ¿sí? Es justamente porque al estar cayendo, el sentido de la velocidad que desarrolla es hacia abajo. Es decir, es el mismo sentido que tiene la gravedad. Por eso, como la gravedad es negativa, la velocidad también queda negativa. ¿Se entiende? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Les queda alguna duda? ¿Todo bien? Bien. Veamos entonces el siguiente. Deduzca las expresiones de un movimiento proyectil. En un movimiento proyectil nosotros tenemos un cuerpo que se lanza con un determinado ángulo, haciendo que el cuerpo suba y baje. Ahora, la velocidad que tiene este cuerpo, que es la velocidad inicial, no es otra cosa que un vector que tiene velocidad inicial en componente x, que lo vamos a denominar con un versor y una velocidad inicial en componente y con un versor j, ¿sí? Trabajándolo como si fuesen vectores. De esta forma nosotros podemos decir que se puede desprender dos tipos de movimiento. Un movimiento en el eje Y
Y en este movimiento en el eje Y nosotros vamos a tener una velocidad inicial Y, que es lo mismo a la velocidad de componente Y que hayamos descrito en un principio. Por otro lado, vamos a tener un movimiento en el eje X. Y en este caso, esa velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, este es versor J, este es versor Y. Bien. La diferencia es que entre estos movimientos, uno es un movimiento acelerado y otro es un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. Entonces, al momento de trabajar, vamos a ir viendo que la posición va a ir cambiando dependiendo del tiempo, haciendo que la posición, que lo vamos a llamar R, un vector R de posición, es el vector R en versor Y y el vector R en un versor J. Esto es la posición para la partícula que fue lanzada en tiro proyectil en cualquier momento, ¿sí? Entonces, en el eje Y nosotros vamos a tener, acá nos falta analizar una cosa, la aceleración. Estamos hablando de un tiro proyectil sin rozamiento del aire. Por lo tanto, cuando yo haga el tiro proyectil, la única aceleración que tengo no es otra que la aceleración que viene dada por la gravedad. Entonces, la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Esto en el versor J. Deberíamos tener, por ejemplo, si hay rozamiento del aire, una aceleración también en el versor Y, es decir, componente X y componente Y de la aceleración. Pero en este caso, como estamos despreciando el rozamiento del aire, esta aceleración directamente es 0. Y solamente vamos a considerar una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, en el versor J, ¿sí? Eso hace que el movimiento en el eje Y sea un movimiento uniformemente variado. Vamos a poner rectilíneo uniforme variado. Y este, un movimiento rectilíneo uniforme. Debido a que esta parte, para el eje X, no hay ningún tipo de aceleración. Entonces, la posición va a salir de la combinación de ambos factores. Nosotros acá, en esta parte, no tenemos, tenemos un movimiento, ¿sí? Lo vamos a ver por partes. Para el eje Y, nosotros tenemos un movimiento de tiro vertical y caída libre, ¿sí? Mientras que para el eje X tenemos directamente un movimiento rectilíneo uniforme. La combinación de ambos movimientos es lo que nos da a nosotros el tiro parabólico o el tiro proyectil. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, como esto es un movimiento rectilíneo uniforme variado, nosotros vamos a tener una velocidad inicial en ese eje. Podríamos decir que el R en versor J, es decir, la posición en el versor J, va a ser igual a la velocidad inicial, también en el versor J, por el tiempo que se realiza, en el que se realiza el desplazamiento, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad también es una aceleración en versor J.
Y eso lo que nos da es la posición respecto al eje Y, ¿sí? Es decir, la altura que va a desarrollar el cuerpo. Por otro lado, para el eje X, como no tiene ninguna aceleración, eso porque vimos recién que la única aceleración que interviene es la gravedad, el versor de posición en el eje X va a ser igual directamente a la velocidad inicial del versor Y por el tiempo. ¿Sí? Entonces, el limitante es este. ¿Sí? Este es el limitante que va a ser, o mejor dicho, sí, este es el limitante para el movimiento de este. Es decir, el proyectil solamente se va a mover hasta que caiga al suelo, lo que va a hacer que este movimiento de rectilíneo uniforme de desplazamiento de la partícula también se detenga. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros queremos componer ambos en un único vector R, este vector R va a estar compuesto por la velocidad inicial en el eje, con el versor Y, por el tiempo, más la velocidad inicial en el versor J por el tiempo, menos un medio de la gravedad en el versor J por el tiempo elevado al cuadrado. Esto es la expresión de la posición, de una posición vectorial, basado en las componentes vectoriales de la velocidad, ¿sí? En el eje Y y en el eje J. Recuerden que esto queda expresado así, es decir, yo puedo calcular este y me da un valor, puedo calcular este y me da un valor, pero no los puedo sumar, ¿sí? Porque son versores diferentes, y J son versores diferentes. Ahora, podemos analizar también lo que es el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El tiempo de vuelo va a ser el tiempo cuando la posición sea igual a 0. ¿Sí? Y en ese tiempo de vuelo, la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Es decir, el término de velocidad inicial por tiempo tiene que ser totalmente anulado por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, de ese caso nosotros podemos despejar la gravedad, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y hacerlo igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Sí? Es decir, este término lo pasé al otro lado. De ahí yo puedo simplificar el cuadrado con el tiempo y dejar directamente el tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial dividido en la gravedad. Entonces, esta expresión es la que me da a mí el tiempo de vuelo. ¿Sí? Es el tiempo máximo con el que yo puedo, el tiempo máximo que se va a mover el proyectil. ¿Sí? Pero esto es válido solamente cuando el ángulo es de 45 grados, ¿no? Esto es válido para cualquier ángulo. ¿Sí? Recordemos que acá lo que estamos trabajando en realidad es una velocidad inicial en el eje J. ¿Sí? Lo mismo la gravedad en el eje J. Por eso es que acá nos queda así. Es válido para cualquiera siempre y cuando yo haya considerado que los dos que estoy trabajando son siempre para el eje Y. Ahora, si yo utilizo que la velocidad, yo separo velocidad en X como velocidad inicial por el coseno del ángulo θ que es el ángulo que describe, y la velocidad en Y como la velocidad inicial
por el seno del ángulo θ. Estas dos expresiones van a reemplazar a todo el versor J. ¿Ven? Entonces, me va a quedar que el tiempo de vuelo, basado ahora en sus componentes pero angulares, es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma, dividido en la gravedad. ¿Se entiende? Entonces, esta ecuación es una ecuación vectorial en el eje Y, o sea, con la velocidad en el eje Y, con la gravedad en el eje Y. Si yo a este valor lo quiero reemplazar por su componente desarmada en seno y coseno, puedo usar esto y reemplazar velocidad inicial en J por velocidad inicial por el seno de θ, ¿sí? Donde θ no es otra cosa que el ángulo de salida que tiene el proyectil al momento de ser lanzado. Este es el ángulo θ. ¿Se entiende? Sí, ¿Hasta acá les quedó alguna duda? La otra ecuación, cuando tenés un ángulo de 45 grados, de acá se puede reemplazar, ¿sí? El seno y el coseno van a ser iguales, en el caso de 45 grados, y les va a quedar raíz cuadrada de 2 por velocidad inicial sobre la gravedad, ¿sí? Eso cuando el ángulo es de 45 grados. ¿Se entendió hasta acá cómo trabajamos? Bien. Sí, se entendió. Esto que tenemos acá es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda en subir y bajar el proyectil, ¿sí? Entonces, de acá se puede despejar, o mejor dicho, se puede combinar con la otra ecuación, que es la ecuación para la posición X, el R en Y, que nos decía que era la velocidad inicial y por el tiempo. Y si yo uso el tiempo de vuelo, lo que obtengo es el alcance del proyectil, ¿sí? Entonces, al reemplazar en esta ecuación lo que es tiempo por este tiempo de vuelo que acabamos de obtener, lo que vamos a obtener es el alcance. Entonces, el alcance va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y, que es la velocidad en X. Acá me va a quedar velocidad inicial por el coseno del ángulo que se forma, esto lo vamos a poner acá. Velocidad inicial por el coseno del ángulo que se forma, por el tiempo. Como estoy usando el tiempo de vuelo, voy a usar la expresión de 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo que se forma, dividido en la gravedad. Ahora, esta es la expresión que define el alcance, ¿sí? Si el ángulo es de 45 grados, el coseno y el seno van a ser iguales. Y en 45 grados, el coseno de θ, mejor dicho, el coseno de 45 es igual al coseno al seno de 45, y a su vez esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces en ese caso vamos a tener, cuando el ángulo es de 45 grados, raíz cuadrada de 2 sobre 2 por
por velocidad inicial por raíz cuadrada de 2 sobre 2 dividido en la gravedad. ¿Sí? Acá esta ecuación todavía la podemos trabajar un poco más. ¿Sí? Velocidad inicial por velocidad inicial tenemos entonces 2 velocidad inicial elevada al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo dividido en la gravedad. ¿Hasta acá se entendió? ¿Les queda alguna duda? Bien. Muy bien. Esa es por identidad trigonométrica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes usen una identidad trigonométrica, pueden reemplazar seno por coseno. ¿Y qué expresión les quedaría? A ver. Entonces, el alcance va a ser igual a 2 por la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido en la gravedad. Y el coseno por seno, si no mal recuerdo, les queda como coseno de 2 tita. Entonces, ahí es donde queda la expresión final con la que trabajan lo que es alcance. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No quedaba seno de 2 tita? A ver, me fijo, que la verdad que esa parte... Sí, acá es así. Vamos a borrar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es agrupar estos dos con este 2. 2 por coseno de tita por seno de tita es lo que se convierte en el seno de 2 tita. Y ahora sí. Velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno de 2 tita dividido en la gravedad. Y esa es la expresión del alcance. ¿Se entendió? Bien, ¿hasta acá les quedó alguna duda? Recuerden que esto lo pueden trabajar tanto de forma vectorial como su descomposición, ¿sí?, en los ejes con el seno y coseno dependiendo del ángulo. ¿Sí? De ambas formas se puede trabajar cada una de las ecuaciones.
Después nos dice, deduzca la expresión de la velocidad tangencial y la aceleración tangencial. Entonces, vamos a ver ahora cuando nosotros tenemos un cuerpo que está girando, ¿sí?, en un movimiento circular, vamos a ver que lo que describe es esto, ¿sí?, que es lo que se conoce como arco de la circunferencia. Entonces eso se llama el arco de la circunferencia. A su vez, cuando está describiendo ese arco, para moverse esa parte, se mueve un ángulo, que es este, que lo podemos llamar también un ángulo θ. Entonces, al describir un determinado ángulo, describe un determinado arco. Y esa medida del arco va a depender del radio, ¿sí? ¿Cuál es el radio que tiene la circunferencia? ¿Sí? Entonces, esta variación de posición, que lo vamos a llamar, por ejemplo, un delta ts, ¿sí?, un delta del arco, un desplazamiento del arco, depende del desplazamiento del ángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes a qué es igual el arco de una circunferencia? El arco de una circunferencia siempre es igual al ángulo descrito, ¿sí?, es el ángulo que se mueve en radianes por el radio de la circunferencia, ¿sí? Como esto está moviéndose en movimiento circular, el radio es fijo, no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es el ángulo, es decir, se está produciendo un desplazamiento angular. Entonces tenemos de esta forma, ¿sí?, la variación del arco va a ser igual al radio por el valor que tenemos de la variación del ángulo. Ahora, si trabajamos esto y dividimos miembro a miembro por lo que viene a ser una variación de tiempo, vamos a poner acá, dividido por un delta t, que el delta t no es otra cosa que el tiempo que tarda en moverse, voy a tener la variación del arco sobre la variación del tiempo igual al radio por la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Ahora, puedo aplicar en este caso límite, haciendo las variaciones pequeñas, es decir, si aplico un límite para la variación del tiempo tendiendo a 0, de toda esta expresión, lo que voy a hacer es convertirlo en diferenciales. Entonces, el diferencial del arco descrito sobre el diferencial del tiempo va a ser igual al radio, que es una constante, por el diferencial del ángulo θ sobre el diferencial del tiempo. De esta ecuación, lo que estamos trabajando acá es un diferencial de posición, porque el arco en realidad lo que es una posición descrita, o un recorrido, en tiempo. Eso quiere decir que esto es una velocidad.
Por otro lado, de esta parte tengo el radio, que es una constante, y esto, que no es otra cosa que una velocidad angular, porque es un desplazamiento angular dividido en tiempo, y eso es la velocidad angular omega. Entonces, la velocidad tangencial es igual a omega por el radio. ¿Se entiende? ¿Hasta acá tienen alguna duda? Bien. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando esa velocidad es cambiante. O sea, igual que en el caso anterior, yo tengo la circunferencia, pero lo que va a pasar es que acá voy a tener una velocidad, acá voy a tener una velocidad más pequeña, es decir, hay una variación de velocidad, ¿sí? Entonces, en vez de tener velocidad, tengo un delta de v. Ese delta de v va a ser igual al radio por también el cambio de velocidad. El radio es una constante, pero al cambiar el delta de v va a cambiar el delta de omega, ¿sí? Es decir, la variación de la velocidad angular. Ahora, igual que en el caso anterior, esto lo puedo dividir en un delta de tiempo, es decir, cuánto tiempo tarda en cambiar la velocidad. Y esto me va a quedar entonces un delta de v, un cambio de velocidad, en un determinado cambio de tiempo. Y de este lado me va a quedar el radio, que es una constante, por el delta de omega, que es la velocidad angular, sobre el delta de tiempo. Igual que en el caso anterior, lo que puedo hacer es calcular un límite haciendo otra vez que el tiempo tienda a 0 para delta de t tendiendo a 0. Y en este caso es de esta expresión. Entonces, otra vez lo que yo tengo como una variación se va a convertir directamente en un diferencial, quedándome el diferencial de la velocidad sobre el diferencial del tiempo, que es igual al radio, que es una constante que no va a cambiar, por el diferencial de la velocidad angular sobre el diferencial del tiempo. En este caso, esto que tengo acá no es otra cosa que la aceleración tangencial, igual al radio por, y esto que tengo acá no es otra cosa que la aceleración angular, también conocida como alfa. Y esa es la expresión de la aceleración tangencial en base a alfa. ¿Se entiende? La razón de por qué estos gráficos se hacen tender a cero en la mayoría de los casos es, por ejemplo, en este caso nosotros al tener el arco no lo podemos medir directamente, pero puedo formar un triángulo, ¿sí? Entonces, entre más chico sea la variación, el lado del triángulo más se va a acercar a lo que es el valor real del arco. Por eso es que en todos los casos siempre hacemos tender el tiempo, es decir, el tiempo que tarda, o esta variación que tiene, hacia cero, ¿sí? Haciéndole cada vez más pequeño. ¿Se entiende?
Veamos Galilei. Okay. Después lo que les pide son las transformadas de Galilei. ¿Sí? Estas transformadas nosotros lo que tenemos en cuenta más que nada es que vamos a tener dos sistemas de referencia. Un sistema de referencia estático o quieto y un sistema de referencia que está en movimiento a una velocidad constante. ¿Sí? Lo que quiere decir que ambos sistemas de referencia en realidad son inerciales, pero cada uno tiene un movimiento diferente. Uno directamente es estático y el otro está con velocidad constante. Entonces, nos dicen, S' se mueve a una velocidad constante U respecto al marco S. ¿Sí? Los vectores posición de un punto respecto a los dos marcos están relacionados por un vector R. Entonces, tenemos por ejemplo un cuerpo y vamos a tener vectores posición. El vector posición para este marco de referencia que es móvil es este, que es lo que se conoce como un R'. Para el otro marco de referencia, que es el marco de referencia estático, vamos a tener este vector, ¿sí? En posición R. Este marco de referencia que es móvil se conoce como un marco de referencia S' y este como un marco de referencia S. Entonces, ¿cómo podemos describir el movimiento de uno en base al otro? ¿Sí? Sabemos que esto se mueve con una velocidad U. Entonces, lo que va a pasar es que el vector R', ¿sí?, de la posición respecto del marco de referencia móvil va a ser igual al vector R menos la velocidad con la que se está moviendo el marco de referencia U por el tiempo. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque si bien nosotros tenemos acá un vector R de una posición fija, lo que Galilei plantea es que al tener un marco de referencia móvil, esa posición, esta posición respecto al marco de referencia móvil, va a ser reducida a medida que se vaya moviendo el marco de referencia con su respectiva velocidad U. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto es como vectores. ¿Sí? Lo vamos a ver por partes, creo que un poquito mejor. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, este marco de referencia que es fijo. Vamos a tener una partícula aquí y vamos a tener un solo marco de referencia, pero lo voy a dibujar en tres posiciones distintas. Este es una posición, esta es su segunda posición y esta es su tercera posición. ¿Sí? Vamos a analizar componente por componente. Entonces, la posición respecto del marco de referencia fijo es esta. ¿Ven? Su componente en X es esta. Entonces, a esto lo voy a llamar directamente X. Ahora, si me coloco en el marco de referencia
que es un marco de referencia móvil. Recordemos que este se está desplazando con una velocidad u. Vamos a tener esta posición en un primer momento. Tendría que ser esta. ¿Sí? Estamos en esta parte de acá. Su posición es esta. Lo vamos a llamar ahora X'. Pero como el marco de referencia móvil justamente se está moviendo, lo que va a pasar es que para un determinado tiempo 2 va a tener ahora esta distancia, ¿sí? X'. Y para un tiempo 3 va a tener esta distancia, X'. Esto analizando solamente respecto del eje X, ¿sí? Entonces, lo que se llaman transformadas de Galileo son las relaciones que hay entre la posición respecto de ese marco de referencia fijo y la posición respecto del marco de referencia móvil. Y esas relaciones nos dicen que ese valor X' que tiene el marco de referencia, ¿sí?, va a ser igual ahora al valor X que tenía en un principio respecto del marco de referencia fijo, menos la velocidad u por el tiempo t, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que a medida que se va moviendo el marco de referencia, la distancia se va a ir reduciendo, ¿sí? ¿Se entiende? Justamente es lo que podemos ver aquí. A medida que va pasando el tiempo, el valor del X' que representa el marco de referencia móvil se va haciendo cada vez más chico. Y eso pasa por el movimiento del marco de referencia móvil. ¿Ven? Y esta es la transformada de Galilei que hace una relación entre lo que es un marco de referencia fijo y un marco de referencia móvil, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que las transformadas de Galilei se pueden expresar en los tres ejes, y eso va a depender de cuál sea el movimiento que tenga el marco de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si este marco de referencia, en vez de tener, como vimos acá, tiene un movimiento en 2 dimensiones, de esta forma, va a aparecer una segunda transformada que nos va a decir que el I' va a ser igual al I respecto del eje fijo menos la velocidad con la que se mueve por el tiempo, ¿sí? Eso si se mueve en 2 dimensiones. Ahora, si no se mueve y se mueve solamente en una dimensión, el I' va a ser directamente igual a I, porque no hay un alejamiento y la distancia que hay entre un punto y otro se mantiene constante, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con respecto al eje Z. Si no hay un movimiento respecto al eje Z, Z va a ser igual a Z'. Y por otro lado, el tiempo t siempre es lo mismo para cada uno de los marcos de referencia. Por eso nos dice que el tiempo t es igual al tiempo t'. ¿Se entendió? Bien. A eso hacemos referencia con las transformadas de Galilei. ¿En qué te quedó duda? Esta fórmula, la primera. Bien. Nosotros recordemos que acá tenemos una distancia x, ¿ves? Que es la distancia entre la posición inicial, ¿sí?, entre el 0 del marco de referencia que está quieto y la partícula que está arriba.
¿sí? O el punto P que está arriba. Ahora, esto siempre es constante porque el marco de referencia no se mueve, digamos que la partícula que estamos analizando tampoco se mueve. Si ponemos un marco de referencia que ahora se mueve con una determinada velocidad, ese marco de referencia es este, ¿sí? Es justamente este que tengo aquí. ¿Ves? Entonces, a medida que va cambiando el tiempo, a medida que avanza el tiempo, el cuerpo, o mejor dicho, el marco de referencia se va desplazando desde aquí hasta aquí y hasta aquí, ¿sí? Es decir, si yo quiero calcular la posición del marco de referencia, vamos a llamar el R del marco de referencia, esto va a ser igual directamente al valor de su velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces, como va cambiando la posición del marco de referencia, U es una velocidad, ¿sí? Como va cambiando el valor de la posición del marco de referencia, lo que va a ir pasando es que ven como en un primer momento tenemos esta distancia desde el marco de referencia móvil hasta la partícula. Pero cuando yo pasa un tiempo y el marco de referencia se mueve, ahora tengo esta distancia. ¿Ven? Y al tener esta distancia tengo esta componente en X. Cuando pasa otro determinado tiempo, tengo ahora esta distancia y ahora tengo esta componente en X. ¿Lo van entendiendo hasta ahí? Bien. Ahora, lo que nos dice Galileo es que esta posición se ve reducida justamente en la velocidad por el tiempo, porque justamente ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a hacer un poco. Digamos que tengo este cuerpo y tengo este punto. Este cuerpo se mueve con una cierta velocidad, entonces tiene un desplazamiento de aquí hasta aquí que es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Esto lo vamos a llamar desplazamiento con una distancia t. Si acá yo tengo, digamos, una distancia desde este punto hasta este punto, que es igual a x, ¿cuánto es la distancia que me queda en esta parte? Que lo vamos a llamar ahora x'. ¿A qué sería igual a x'? A la distancia total menos Muy bien, distancia total la distancia que está de verde sería la velocidad por el tiempo. es, entonces, la distancia total menos la distancia d, que es velocidad por tiempo. Entonces, x menos velocidad por tiempo. Si se fijan, esto es lo que está haciendo Galilei, o esto es lo que está haciendo Galileo. Lo que está haciendo es plantear que la distancia que hay entre el marco de referencia móvil hacia la partícula es igual a la distancia total menos la velocidad por el tiempo. ¿Ven? Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Muy bien. Ahora sí. Pero ¿qué es lo que pasa con respecto al eje Y? Si vemos, la velocidad es solamente para el eje X. Para el eje Y, vamos a hacer control. Para el eje Y, la distancia siempre se mantiene constante. ¿Ven? Porque la partícula siempre se mantiene aquí
y el eje, mejor dicho, el sistema de referencia, el marco de referencia, siempre se mantiene a la misma altura. Por lo tanto, el I' del marco de referencia móvil es igual al I del marco de referencia fijo, porque no hay un cambio, no hay una velocidad en I. Y lo mismo pasa en Z. En el eje Z tampoco hay un cambio de velocidad, porque la velocidad solamente está aplicada sobre el eje Y, por lo tanto el Z, el eje Z, va a ser igual al Z', ¿sí? Y en ambos casos nosotros lo que estamos considerando es el mismo tiempo. Por lo tanto, el tiempo del marco de referencia fijo es igual al tiempo del marco de referencia móvil. Entonces, estas transformadas de Galilei son las que me dicen cuál es la posición del cuerpo en los distintos momentos, ¿sí? ¿Se entiende? A ver. Este ya lo habíamos resuelto, ¿sí? Es el mismo que resolvimos ayer. Con trabajo variable, ya hicimos esto. Ahí está. Veamos esto. ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que hicimos? Bien, veamos esto entonces. Dame un ratito. Ya seguimos.
Bien, ahora sí. Tenemos entonces, en el movimiento proyectil, el vector de aceleración es nulo. De la 1 es la C. Bien. La posición vertical del proyectil depende del cuadrado de la posición horizontal. ¿No sería la E correcta? No. ¿Sí? En el punto más alto tiene energía cinética porque tiene velocidad en X. Recordemos que lo que va a pasar es que en X la velocidad nunca se hace cero, tenemos velocidad constante. ¿Sí? El producto escalar entre la velocidad y la aceleración es constante. La posición vertical del proyectil depende del cuadrado de la posición horizontal. Bien, la A es falso. La B también es falso. El módulo no es constante, va cambiando. ¿Sí? El producto, la C. Vamos, la C. Habíamos analizado hace rato la posición vertical del proyectil depende del cuadrado de la posición horizontal. La posición vertical del proyectil I va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, podríamos decir, por el seno, perdón, vamos a hablar de I, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, si analizo la posición en X, X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, directamente. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer, que me falta por tiempo, para poder basar nosotros directamente esto en esta parte de acá, podríamos hacer un reemplazo, diciendo que la velocidad inicial va a ser igual a la posición sobre el coseno del ángulo por el tiempo. Y si hacemos un reemplazo en esta parte de aquí, y va a ser igual a X sobre el coseno de tita por el tiempo por el seno de tita por el tiempo. Tiempo se puede anular con tiempo y lo que me va a quedar seno sobre coseno, que va a ser igual a la tangente. Entonces, y va a ser igual a X por la tangente de tita menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Podríamos hacer otro reemplazo, ¿sí? Ya que estamos analizando y dejando todo en función de X, podríamos despejar el tiempo, pero nos va a quedar en base a la velocidad inicial, ¿sí? Entonces no va a depender
No, si te fijas, tiempo se anula con tiempo. Entonces me queda seno sobre coseno, que es tangente. Entonces, la posición vertical del proyectil depende del cuadrado de la posición horizontal. Eso es falso. El producto escalar entre la velocidad y la aceleración es constante. Si vemos eso, vamos a tener que producto escalar entre la velocidad y la aceleración. En ese caso, por ejemplo, eso tampoco es constante, porque la velocidad está compuesta de una velocidad en x más una velocidad en y, ¿sí? Mientras que la aceleración está compuesta directamente por la gravedad, que es en un versor j, y esto está en un versor y esto está en un versor j. Lo que me está diciendo, si yo hago el producto de velocidad por aceleración, va a ser directamente la velocidad en y en el versor j por la gravedad en el versor j. Eso es el producto escalar. Ahora, la velocidad en y sabemos que es variable, entonces esto no es constante, porque como g es constante, para que esto se mantenga siempre igual y constante, la velocidad también tendría que ser una constante. ¿Se entiende? Bien. De todos estos, el único que podría ser es la c, porque después el otro que me dice en el punto más alto de la trayectoria la energía cinética vale 0, también es falso, porque en el punto más alto, si analizamos, nosotros aquí tenemos una velocidad de esta forma. A medida que va subiendo, en el punto más alto sí va a tener una velocidad, y su velocidad es la velocidad horizontal, es decir, la que se hace 0 es la velocidad en y, pero en x tiene todavía esa velocidad horizontal. Es por eso que se va a mantener con una energía cinética, ¿sí? No es 0. Y para que quede la c, por ejemplo, lo que se podría hacer es, si bien nosotros acá despejamos la velocidad inicial para dejarla en función de x, podemos hacer lo mismo en esta parte y despejar el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Igual que en el caso anterior, se puede hacer un reemplazo. ¿Sí? Digamos que hacemos un reemplazo. Y dejamos esto expresado como que la altura va a ser igual a x por la tangente del ángulo θ menos 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, que no es otra cosa que x elevado al cuadrado sobre la velocidad elevada al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ. Entonces, la posición en y sí se puede expresar como un término cuadrático o como una expresión cuadrática de la posición en x. ¿Se entiende?
¿Hasta acá se entendió? Bien. Sí. Para el 2. La relación entre el sentido de la fuerza total esta sería la ecuación, en realidad es la ecuación de la posición en y, pero haciendo uso de reemplazos con la ecuación de la posición en x, ¿sí? Para trayectoria nosotros lo que habíamos usado era sumar las dos componentes, la componente en x y la componente en y. Armar directamente un único vector, ¿sí? En el punto 2. La relación entre el sentido de la fuerza total que actúa sobre el objeto y el sentido en el cual se mueve es. ¿Cómo son los dos sentidos? ¿Opuestos? No, son iguales, ¿sí? Por ejemplo, algo que vimos mucho cuando vimos la parte de fuerzas, ¿sí? Es esto, planos inclinados. En este caso, por ejemplo, podemos tener una polea, un cuerpo en esta parte y otro en esta parte. Digamos que esto es rugoso. Y vamos a analizar. Si yo analizo este cuerpo está sometido a una tensión, a una fuerza de roce, a su peso y a la normal. Si la tensión es mayor que la fuerza de roce, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? ¿Hacia izquierda o hacia derecha? Hacia derecha. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el sentido de desplazamiento del cuerpo es en este sentido. Y si yo hago la suma de fuerzas en x, que es igual a la masa por la aceleración, voy a tener que la tensión menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Entonces, al ser la tensión mucho mayor o mayor que la fuerza de roce, la aceleración va a tomar el mismo sentido que tiene la tensión, es decir, el mismo sentido que el resultado. Por lo tanto, el movimiento va a ser en ese mismo sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por lo general, siempre vamos a tener que la dirección del movimiento es la misma que la dirección de la suma total de las fuerzas, ¿sí? La única o el único caso en el cual no son iguales es cuando el cuerpo ya tiene un movimiento antes de aplicar las fuerzas, ¿sí? Y en ese caso, de todas maneras, después de pasado un tiempo, lo que va a hacer es que el cuerpo sí o sí va a tomar el sentido de las fuerzas que están aplicadas sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Veamos ahora el 3. En un movimiento circular, el módulo de la velocidad tangencial es siempre constante. Si se produce en un plano horizontal, la velocidad angular tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad. No hay aceleración radial. Si el mismo es uniforme y el plano vertical, la energía potencial es constante. La aceleración total y la velocidad son perpendiculares. ¿Cuál es el verdadero?
Acá nos dice o nos habla de un movimiento circular cualquiera, ¿sí? No nos está hablando específicamente de un movimiento circular uniforme. Entonces la velocidad tangencial no siempre puede ser constante. Si es variado, ya no va a ser constante. Si se produce en un plano horizontal, la velocidad angular es siempre perpendicular al plano, ¿sí? Bien, es eso. Si se produce en un plano horizontal, la velocidad angular tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad. En ese caso, eso va a depender mucho de cuál es el sentido de giro. Recuerden que ahí, por ejemplo, se aplica mucho lo que es la regla de la mano derecha para poder saber cuál es el sentido que tiene la velocidad angular, ¿sí? No hay aceleración radial. Siempre que tengamos un movimiento circular vamos a tener la aceleración radial porque tenemos una aceleración tangencial, perdón, tenemos una velocidad tangencial, ¿sí? La aceleración radial no es otra cosa que la aceleración centrípeta. Entonces esa siempre está presente por más de que el movimiento sea uniforme o variado. Si el mismo es uniforme y el plano es vertical, la energía potencial es constante. Uniforme y en un plano vertical. En un plano vertical lo que va a ir pasando es que va a ir cambiando la altura. Al cambiar la altura va a ir cambiando la energía potencial, ¿sí? Recordemos que la energía potencial viene dada justamente por esa variación que nosotros tenemos en altura, que es masa por gravedad por altura. Y por último, la aceleración total y la velocidad son perpendiculares. Esa también es falsa porque si nosotros tenemos una aceleración tangencial, la aceleración total está compuesta, digamos que este es el radio, esta es la velocidad tangencial. Tenemos acá, por ejemplo, esta que es una aceleración tangencial y esta una aceleración radial, ¿sí? Entonces, la aceleración total es la compuesta por esas dos aceleraciones, siendo esta. ¿Ven? Entonces, en el momento en que exista una aceleración tangencial, la aceleración total deja de ser perpendicular a la velocidad tangencial. ¿Se entiende? Entonces, la que podría ser es la B. Si se produce en un plano horizontal, la velocidad angular tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad, ¿sí? La misma dirección sí va a tener porque nosotros vimos que cuando nosotros tenemos un movimiento circular, una partícula girando, su velocidad angular se representa como un vector vertical, ¿ven? Y la aceleración de la gravedad también es un vector vertical. Entonces tienen la misma dirección, distinto sentido o el mismo sentido, pero van a tener siempre la misma dirección. ¿Se entendió? Bien. En el 4 nos dice, si dos partículas tienen igual energía cinética, entonces tienen la misma cantidad de movimiento. Una rueda que gira en un plano horizontal. Ah, sí. Pasa que igual por lo general vas a usar una partícula. Cuando tenés una rueda que gira en un plano horizontal, eso más que nada es aplicado para cantidad de movimiento angular, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En el 4 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. Si dos partículas tienen igual energía cinética, entonces tienen igual cantidad de movimiento.
Bueno, esta parte ya es de la segunda parte, así que es de choques, no lo vamos a poder ver. Y lo último es movimiento armónico y cantidad de movimiento angular, ¿sí? Entonces esos serían los últimos temas que teníamos para ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda alguna duda de algún tema o tienen algo que preguntar? A ver. En el de movimiento circular, la respuesta correcta es el tercero. Es el B. Si se produce en un plano horizontal, la velocidad angular tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Es ese. A ver, repetido de la aceleración perpendicular. ¿Sí? Nosotros tenemos, cuando tenemos movimiento circular, tenemos una partícula que gira con una determinada velocidad. ¿Sí? Entonces, al girar con una velocidad, automáticamente se genera una aceleración centrípeta o aceleración radial. ¿Sí? Esas dos siempre son perpendiculares. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo genero una aceleración tangencial, es decir, cuando varía la velocidad tangencial, se produce una aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad tangencial. ¿Sí? Digamos que es esta. Por lo tanto, la aceleración total se va a componer de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración total nos queda como este vector. ¿Ven? Entonces, ya no es perpendicular a lo que es la velocidad tangencial. Solamente es perpendicular si es que tenemos un movimiento que es un movimiento de tipo uniforme. ¿Sí? Si en un movimiento es variado, ya aparece una aceleración tangencial, por lo tanto la aceleración total deja de ser perpendicular a la velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió lo de la respuesta B? Bien. No tengo otros parciales para resolver, ¿sí? Esos son todos los que mandaron, porque los otros ya son los mismos. Bien, chicos. ¿Les queda alguna otra duda? No, de nada. Traten de ir practicando un poco las demostraciones, más que nada, por un tema de tiempo. O vean de leer las teorías y tener en claro en qué teoría está cada demostración, cosa de poder buscarlo rápido en caso de que se los pida. Pero las preguntas por lo general van a ser muy parecidas a estos multiple choice, donde van a ser para pensar más que nada, ¿sí? Acordarse siempre qué es lo que pasa en cada una de las preguntas que vimos, cómo lo fuimos analizando,
cómo vamos analizando los fenómenos físicos y cuáles son los resultados que se van obteniendo. Tengan muy en cuenta eso. Bien. Yo ahora les subo la clase más tarde. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me dicen, ¿sí? Creo que no tenemos nada más para resolver, sino ya iremos bien. La próxima semana vemos de hacer una clase del trabajo 10, cosa de que ya nos vayamos poniendo también al día con esos trabajos, falta del 10 en adelante. Y si ya tienen el trabajo 11 y demás, van subiendo al grupo. De nada, chicos, éxitos mañana, que les vaya bien.